Hola, muy buenas tardes, estimados colegas. Qué grato volver a verlos en esta nueva edición del Café Digital. Estamos pues muy contentos de tenerlos hoy aquí, además con un tema de gran interés, así que no serán muy largos los preámbulos. Sencillamente vamos a ocuparnos de algo que definitivamente está, digamos, no solamente a la orden del día por lo que implica que se trata de un tema actual, sino también por los dilemas con los que nos enfrenta este asunto de la inteligencia artificial. Por eso, hoy en nuestro Café Digital vamos a hablar de cuáles son aquellas estrategias, consideraciones y puntos de vista que pueden ayudarnos a evaluar los aprendizajes en la era de la inteligencia artificial. Y partimos pues del hecho de que definitivamente hoy en día cuando se trata de consignas en las que les proponemos a nuestros estudiantes el hacer digamos, con su saber disciplinar determinadas asignaciones, pues estamos encontrando que muchas veces, por ejemplo, para quienes somos profesores del área del lenguaje, pues vemos que la inteligencia artificial y ChatGPT pues está siendo muy utilizada por los estudiantes. Y el asunto quizás no sea si lo utilicen o no, sino el problema de no reflexionar sobre aquello que produce la inteligencia artificial y aquello de lo que se están privando en función de los aprendizajes que deben ellos mismos desarrollar, el ejercicio del pensamiento crítico para lograr esos resultados de aprendizaje que se espera definan en buena medida su perfil profesional. Entonces, con esto en mente, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya ha estado con nosotros en el Café Digital, es Joao Jacomel. Joao, bienvenido. De hecho, quiero aprovechar para hacer una cuña. Uno de los videos más vistos en el canal de El Café Digital es la sesión que tuvimos precisamente con Joao sobre las características y las motivaciones del estudiante de modalidad virtual. Entonces hemos visto que esto generó un muy buen impacto en el canal y ha sido uno de los videos más vistos. Creo que es el más visto por quienes están suscritos y los visitantes. Entonces hoy, Joao, dándote la bienvenida, agradeciéndote mucho por la oportunidad de compartir con nosotros, te cedo la palabra para que consideremos este tema. ¿Cómo podemos nosotros en este desafío Profes versus ChatGPT, pues no solamente poder lidiar de manera creativa y estratégica con esto, sino también poner la inteligencia artificial a nuestro favor? Joao, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Bueno, me alegro que nuestras sesiones sean valorosas a ustedes y a mí también la son. Ah, Déjame, permite compartir pantalla y espero que ya veo mi pantalla, no sé. ¿Ya ven mi pantalla? No. Sí, ya se ve. Bueno, Perfecto, ya vemos tu pantalla. perfecto, gracias. Entonces, bien como tú decías, ¿no? En este nuevo escenario de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Allí tengo como en la era del ChatGPT, pero de hecho son todas herramientas generativas de inteligencia artificiales, ¿no? No solo el ChatGPT, pero un montón de ellas, ¿no? Y bien, antes de empezar, yo lo que diría es, mm, están ahí, están puestas y hay que convivir con esto, no hay cómo, digamos, ignorarlas. Y de hecho, son herramientas que nos aportan mucho, ¿no? Solo para decir que sí se puede utilizarlas de manera efectiva. Toda esta presentación que les voy a compartir hoy y todo lo que ven acá fue hecha con inteligencia artificial. Entonces, esto que ven en pantalla ahora fue desarrollado 100% con inteligencia artificial. Es claro que hay mucho trabajo por, por tras de eso. Y de igual manera, yo creo que el reto que tenemos como profesores es que
aunque los estudiantes utilicen las herramientas de inteligencia artificial, lo hagan de manera consciente, ¿no? Y no solo un copy-pega de un tema. Entonces, esto, digamos, más o menos el contenido de esta presentación está también un poco atajada a lo que vamos a ver yo creo que en 15 días, en el próximo Café Digital, que es cómo utilizar las herramientas como profesores, ¿no? Hoy día, en la sesión de hoy, lo que vamos a ver es los desafíos frente a la evaluación, cómo evaluar el aprendizaje del estudiante basado en el escenario del uso del ChatGPT, ¿no? Entonces, yo empiezo un poco hablando del impacto de estas inteligencias, ¿no? El primero, ¿no? Que ya nos cuadra es cómo saber si lo que recibo yo, ¿no? El papel que recibo yo, el trabajo que recibo yo, el texto que recibo yo, es realmente de autoría de alguien, ¿no? Es del estudiante o sea, es una inteligencia que he utilizado sin una, digamos, una efectiva reflexión, un efectivo trabajo. Entonces, este es el primer reto. El segundo reto que sabemos es que la herramienta genera textos sin un pensamiento crítico profundo, si no se hace como, como los prompts correctos, ¿no? Los comandos correctos que se le dan a una herramienta. Y muchas veces la herramienta crea factos no reales también, ¿no? Entonces también ese es un riesgo que por ahí está, porque la herramienta, aunque no esté programada para esto, puede generar de manera como tú conduces digamos, las solicitudes a la herramienta, puede generar factos que no son reales. Otro punto es que esto puede generar en los estudiantes una dependencia en el uso de la herramienta, ¿no? Porque todo el tiempo están delegando su racionamiento a la herramienta de inteligencia artificial. Y claro, por fin, un desinterés del estudiante, una desmotivación, ¿no? Porque no se esfuerza una vez que la herramienta puede hacer esto. Entonces, lo que tenemos que, digamos, trabajar aquí es cómo combater digamos, estos 4 puntos principales, ¿no? Entonces, lo que voy a abordar en la sesión de hoy son, de hecho, digamos, 3 escenarios distintos, ¿no? Un escenario que yo voy a abordar, que es, digamos, base 1, es compartirles un poco algunas herramientas que nos ayudan a detectar el uso de inteligencia artificial en nuestras tareas o en las tareas de nuestros estudiantes y obviamente las limitaciones que estas herramientas nos ofrecen, ¿no? Después, el camino o estrategias de evaluación, entre comillas, resistentes a la IA, ¿no? O sea, tipos de evaluaciones que no son tan sencillos de utilizarse de inteligencia artificial. Y por último, cómo nosotros como profesores en el rol de profesor podemos utilizar las herramientas de IA para nos apoyar en el proceso de evaluación,
¿no? Entonces voy a caminar en estos tres espacios y al final espero que tengamos un espacio, un tempito para unas preguntas, dudas, comentarios y intercambiar experiencias, ¿no? Bien, entonces hoy día hay un montón de herramientas que pueden detectar el uso de herramientas, ¿no? Les comparto acá 4 de ellas, algunas que hay un costo involucrado, otras que son de alguna manera gratis o que tienen algunos recursos gratis, ¿no? Sin costos. Bueno, hay el GPT-0, el 0, ¿no? Este GPT-0 es como una herramienta que tú copy pega el texto y detecta la originalidad, detecta las posibilidades y bueno, al final yo me voy a profundizar un poco si tenemos tiempo, entonces lo que voy a hacer es pasar toda la presentación y al final vuelto y les doy unas tips de esta específica y herramienta si tenemos tiempo, ¿no? Porque es valoroso pasar por todo el tema. Si no, después, claro, con mucho gusto les grabo un video corto utilizando esta herramienta solo para que vean y se lo comparto con Oscar para que ustedes lo tengan. El Turnitin, que es una herramienta que ya existe a mucho tiempo para encontrar plagio, ¿no? Trabaja con la cuestión de plagio, pero acá están utilizando inteligencia artificial para también hacer la detección de, de uso de inteligencia artificial. El Originality.ia, que también es una herramienta de detección, así como ChatGPT, pero tiene un costo y está digamos, es un poco más afinada. Y también esta Copylix, que es como el Turnitin con también un costo. Esta Turnitin, por ejemplo, tú puedes incorporar así como en tu LMS, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que a lo largo del tiempo van pasando también como soluciones institucionales. Pero al final para el profesor podemos utilizar algunos de esos recursos que están gratis, ¿no? Bien. Claro que no es posible considerar que uno va a hacer el copy-pega de un texto o de un archivo, colgarlo en la plataforma y, digamos, pinchar un botón y después esperar que nos diga que sí o no. ¿Por qué? Porque frecuentemente las herramientas pueden marcar textos legítimos como generados por IA, ¿no? Entonces hay que hacer una distinción. No asegura, ¿no? Siempre. No es confiable al 100%, ¿no? Porque algunas veces también no lo detecto, ¿no? A través de detectar falsos positivos, pueden generar falsos negativos. Cada vez más estas herramientas están aprendiendo de manera muy ágil, ¿no? Entonces, así como la herramienta evoluciona rápidamente, ¿no? Cada vez es más difícil distinguir lo que es texto humano con texto artificial, ¿no? Porque los prompts son cada vez mejores, ¿no? También hay limitaciones en texto combinados, ¿no? Porque uno puede escribir cosas y combinar con inteligencia artificial, ¿no? Esto también puede generar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Que, sí, yo pasé ahí en el escáner de la herramienta y ya está bien, ¿no? Esto no es verdad, ¿no? Necesitamos siempre tener una revisión humana bajo el reporte que nos genera estas herramientas. Entonces, sí nos ayudan,
pero tienen sus limitaciones y debemos estar atentos a eso. Entonces, aunque la usemos, hay que hacer una revisión nuestra y evaluar el resultado de estos reportes, ¿no? Por eso lo que me gusta más enfocar es en estrategias de evaluación que pueden ser de alguna manera más resistentes al uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y claro, acá lo que voy a hablar son contextos generales. Estoy al tanto de los retos de algunas de las propuestas que hacemos, pero este es el reto que enfrentamos como profesores en este momento, ¿no? De igual manera, hay estrategias tanto para clases presenciales cuanto para clases virtuales. Entonces, nuestro rol como profesor ya se mezcla, ¿no? En virtualidad y presencialidad. Entonces, es importante que sepamos que es posible tanto que el estudiante presencial cuanto el virtual usen herramientas y también es importante que sepamos que nosotros como profesores, sea virtuales o presenciales, debemos estar atentos a eso y no valorar de estos recursos, ¿no? Bueno, entonces lo que podemos decir es que cada vez más el escenario de darles una tarea y dejarles que nos envíen una respuesta, un texto, un trabajo, un artículo, lo que sea, está cada vez más lejos de una manera, digamos, segura de evaluarlo, ¿no? O evaluar nuestros estudiantes. Ya en este tiempo hace más sentido trabajar con evaluaciones sincrónicas en el caso de los virtuales o evaluaciones presenciales. Y acá no estoy diciendo que sean solo trabajos escritos que se hagan en clases, ¿no? Pero involucrar al estudiante en el momento de la presentación. Entonces, por ejemplo, pueden vencer exámenes escritos en clase o puede bien ser que sean presentaciones orales con preguntas más espontáneas y que para traer en la realidad virtual que nuestros estudiantes graben videos, por ejemplo, de presentaciones, ¿no? Crear debates y discusiones en tiempo real con la participación, ¿no? Con la interacción entre estudiantes, ¿no? Entonces, yo hablaba, por ejemplo, con Oscar y me comentaba él en una estrategia también que me encantó. Por ejemplo, trabajamos con un trabajo que se construye en equipo y se construye a lo largo del tiempo, ¿no? Que puede ser 4 personas que lo hagan, pero también que se presente en vivo, sea virtual o sea en una clase, pero que va a ser presentado, esta es una sugerencia de él y me gustó mucho, por una sola persona del equipo
y esto va a ser randómico en el día de la presentación. O sea, por lo menos, es lo que hablábamos, ¿no? Por lo menos los 4 estudiantes tienen que estar al tanto de lo que fue hecho. Cuando les pedimos presentaciones orales, por lo menos hay que leer y prepararse. Entonces, hace parte del trabajo, ¿no? Cuando les pedimos que graben videos, hay que, por lo menos, leer frente a la cámara, ¿no? Claro, cuanto más elaborado, cuanto más complejo, cuanto más bien ejecutados o bien contextualizados, que es lo que vamos a ver al seguir, las tareas, más complejo se queda la utilización exclusiva de herramientas de inteligencia artificial. Otro punto que me gusta mucho, ¿no? Esto sí es también no solo para el uso de inteligencia artificial, pero también hace mucho sentido en la manera de evaluar digamos, en términos de medir las habilidades y competencias que logran nuestros estudiantes, ¿no? Que es la evaluación basada en el proceso, ¿no? Que es, bueno, normalmente lo que sabemos es que queremos sacar nuestro estudiante del punto cero y meterlo en el punto uno o del punto A al punto B, ¿no? Entonces, evaluar este proceso porque, digamos, no siempre y no todos tienen el mismo punto de llegada y percurren el mismo camino, ¿no? Pero medir cómo van también nos ayuda a volver y revisar, ¿no? Reflexionar sobre nuestra práctica docente y quizás arreglar, cambiar o modificar lo que estamos haciendo o la manera como estamos haciendo. Entonces, esto también es muy interesante, ¿no? Entonces, portafolios evolutivos, entregas parciales con retroalimentación, ¿no? Construcción de diarios de reflexión personal donde el estudiante va nos contando cómo ha llegado a determinado punto de su tarea o de su proyecto. Entonces, esto se hace mucho y ya es una práctica muy común en programas o en asignaturas que son como de proyectos, ¿no? Que tú tienes una construcción un poco más larga que no se puede construir tan rápidamente, ¿no? Y no es solo un texto que lo conduce, entonces uno está acostumbrado a hacer entregas parciales para saber que está en el camino correcto. Pero esto también es posible en todas eh, los tipos de asignaturas, ¿no? En las matemáticas, por ejemplo, con listas de ejercicios, ¿no? Que se puede hacer parcialmente. Entonces, va poco a poco, el estudiante va presentando su evolución, ¿no? Y también sus dificultades. Entonces, uno va a saber que el estudiante cuando llega para hacer una prueba o un examen, se tú hace este acompañamiento del proceso evolutivo, también es posible que tú sepas que el estudiante alcanzó determinado punto o que no es capaz de alcanzar determinado punto, entonces tampoco es capaz de contestar eso, ¿no? Y también las evaluaciones contextualizadas, ¿no? Que son no tan genéricas, pero casos locales específicos, ¿no? Con la aplicación de la experiencia personal, ¿no? Y análisis crítico de contenidos de inteligencia artificial. Entonces, esto yo voy a conectar con un tema que vamos más adelante, pero especialmente, por ejemplo, si tú vas a hacer una, una evaluación
no sé, de la historia. Entonces, por ejemplo, uh, si hablas del capitalismo, del socialismo, lo que puede hacer es el socialismo en el escenario de la América Latina o el capitalismo que ha pasado con el gobierno actual o lo que sea, temas puntuales que conectan también a la historia. Entonces tú puedes conectar que el estudiante traga la historia, pero también traga puntos de la situación real, lo que está aconteciendo, ¿no? O cuando tú también genere un caso que pueda ser, digamos, ficticio, pero que sea específico, que ahí se muestra más sencillo, más complejo de la herramienta, dar una respuesta más específica, ¿no? Entonces, hablando, profundizando a uno de estos temas, también podemos, en las evaluaciones presenciales, y esto también es un tema que es muy común en los países, digamos, que tienen un modelo educacional un poco más avanzado, ¿no? O los países como los llaman desenvolvidos, esto es muy común en Estados Unidos, en Inglaterra, que se hagan evaluaciones entre pares, que los propios, que hay que los estudiantes tienen una madurez para evaluar uno a otro, pero nosotros también podemos poco a poco implementar esto de manera que ellos se pongan en la silla de profesor y puedan ver que como el amigo, el colega de lado está utilizando ya la herramienta artificial, ¿no? Entonces, que ellos vean, no, mira, que tú estás, tienes que evaluar un colega de clase y este te presenta un trabajo hecho en herramienta artificial. Esto no te suena bien. Entonces, incorporar estas revisiones para que uno vea cuán complejo es y evaluar y utilizar herramientas, ¿no? Cuán desagradable queda, ¿no? Presentaciones, ¿no? Esto es una manera, virtualmente me gusta mucho hacer, ¿no? Un mix donde el estudiante tiene que hacer o grabar presentaciones, ¿no? Hoy es un tema que es sencillo en términos tecnológicos, ¿no? Cualquier uno puede hacerlo, no requiere mucho y incluso para el proceso de retroalimentación es una manera y, y de medir también es una manera muy buena. Y claro que esto muchas veces es un reto para los estudiantes, algunos estudiantes, ¿no? Que tienen dificultad de hablar y tal, pero también hace parte de la formación, ¿no? Profesional, ¿no? Uno estar frente a la cámara, frente a otros colegas hablando. Entonces, esto es interesante, ¿no? Vincular el aprendizaje a situaciones del mundo real, ¿no? Como práctica profesional, proyectos comunitarios. Entonces, cuando posible, principalmente en términos de, de la presencialidad, cuando podemos involucrar con la comunidad, cuando podemos pedirles que hagan, digamos, tareas que son visitas a un sitio, a una empresa, a, un, a una comunidad, que reporte, que tragan, que propongan cambios, ¿no? Involucrados. Esto está bien, no solo para evitar las herramientas, sino para
conectar con la realidad del trabajo, ¿no? Y otro, claro, que evaluaciones auténticas. Entonces, cuando hablamos de contextos reales, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un plan de negocio, ¿no? Este es una manera que uno tiene que, de alguna manera, desarrollar un plan de negocio en formato Excel, etcétera, etcétera. Claro que, como yo decía, cada vez más las herramientas son capaces de realizar este tipo de, de tareas, pero cada vez más requieren los conceptos correctos, los inputs correctos para crear. Esto es importante. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante que yo lo que propongo no es que quitemos la inteligencia artificial de nuestras evaluaciones o de nuestras clases o de nuestro día a día, sino que seamos transparentes cómo se la puede utilizar y que les ponemos el reto de utilizar de manera adecuada, porque igual yo utilicé la herramienta Gamma para desarrollar esto, pero si yo no doy los inputs correctos, va a, me, va a generar una presentación que al final no la puedo utilizar o que no va a generar valor a quien va a verla. ¿Por qué? Porque ella va a poner un par de informaciones. Entonces me ayuda. ¿Por qué? Porque yo no tengo el talento para hacerlo bonita, por ejemplo, para elegir los iconos o no puede quizás hacer un efecto o me ayuda a poner en el orden que es más adecuado, en un storytelling, pero al final el contenido, el conocimiento, tengo que tener yo y tengo que ir poco a poco dándole input, ¿no? Y claro, te hago información. Entonces, tú incluso cuando va a hacer un artículo, una investigación, se va del contenido que está, de investigaciones previas, de artículos previos. Lo que tú no puedes es meter un par de artículos ahí y decir que es tuyo, ¿no? O texto de otro, pero cuando tú lo lees, lo cita adecuadamente, dice, no, esto fue Minganito que habló y basada en esto pasó y en mis observaciones esto fue. Entonces, de igual manera, podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial de esta manera, diciendo dónde la usamos, hasta dónde, lo que es nuestro, lo que al final construimos conocimiento utilizando la herramienta. Esto está bien, ¿no? Lo que no se puede es justamente que es un copy-pega y ahí está el texto que yo tampoco lo leo, ¿no? Y el contexto de trabajo. Entonces, esto es. Bueno. Joao, perdón, una muy breve pausa para dos cosas. La primera, decirles a nuestros profes que por favor diligencien la asistencia del día de hoy. Acabo de pegarla nuevamente allí en nuestro chat. Y lo segundo, que quería puntualizar dos cosas que me parecen muy importantes a partir de dos cosas que has dicho, Joao, y es, bueno, finalmente, claro, estamos viendo las estrategias de cómo podemos evaluar, cómo podemos lograr que los estudiantes se comprometan más, digamos, con la producción de aquello que hace parte de su proceso formativo. Y precisamente en todas las discusiones que sobre esto se ha dado, hay, digamos, unos puntos que van quedando en claro. Y uno de ellos es que parte de lograr este propósito radica en la eficacia que podemos tener nosotros como docentes para transmitir la importancia de aquello que se está aprendiendo. Es decir, si en el momento en el que nosotros lanzamos las consignas y esto suscita para los estudiantes algún tipo de producción, que tenga claro y logre cobrar conciencia de por qué es importante que lo aprenda, es decir, que haga los procesos cognitivos necesarios para lograrlo, pues va a darle un poco más de perspectiva y hablándolo en los términos que nos ha planteado Joao, de resistencia al tema de la inteligencia artificial. Por otro lado, otro aspecto muy interesante es que
la preocupación de la inteligencia artificial no es solamente la de los docentes en cuanto a cómo van a evaluar. Los mismos estudiantes que se están formando hoy están temiendo que la inteligencia artificial los pueda reemplazar. Entonces, una manera quizás muy importante en la que y creativa en la que nosotros podemos lidiar con esto es confrontarlos precisamente con el hecho de que ellos pueden desarrollar esa inmunidad a ser reemplazados con la inteligencia artificial en la medida que esas tareas auténticas, esas situaciones que les ponemos de aprendizaje, les van a permitir a ellos aprovechar la inteligencia artificial sin ser reemplazados por ella, ¿no? Entonces, este aspecto de crear conciencia, esa efectividad a la hora de lanzar nosotros la tarea sobre el resultado de aprendizaje, sobre la habilidad en la que van a ser formados, pues puede contribuir muchísimo a que se dé, digamos, una utilización más reflexiva, menos irreflexiva, si se quiere, por parte de los estudiantes, y que la puedan usar, pero que siempre reflexionen sobre aquello que produce, que evalúen y curen ese aporte que les puede hacer la inteligencia artificial en un momento dado. Yo eso quería aportar. Gracias. Perfecto, Oscar, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, solo para contextualizar lo que tú dices, ¿no? Este miedo que pueden tener ellos sobre ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿no? Yo le digo que nosotros no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero sí vamos a ser reemplazados por nuestros estudiantes algún día y a veces más cercano en algunos casos, ¿no? Como profesores realmente exigen un poco más de experiencia, ¿no? Pero en los trabajos, normalmente cuando ya estamos ahí con las cañas y tal, ya estamos un poco fuera del mercado de trabajo y somos reemplazados por esos estudiantes. Pero hoy publicó Spotify, ¿no? Esta herramienta de música, ¿no? De canciones que no más va a contratar gente solo para las tareas que no pueden ser desarrolladas por inteligencia artificial. Es decir, necesito alguien para hacer alguna cosa. Van primero a buscar una herramienta artificial, de inteligencia artificial, y luego una persona. Entonces, sí, esto es realidad. Entonces, pero al final lo sabemos que no es posible todo, reemplazar algunas cosas sí, se lo es posible que sean reemplazadas por inteligencia artificial, pero al final siempre va a tener a alguien pensando en alguien o soluciones o cómo, incluso cómo crear y herramientas, ¿no? Entonces, el pensamiento, la conexión entre cosas es el tema, ¿no? Entonces también les presentar esta importancia. Entonces es un poco de lo que decía, ¿no? Um, uh, Se comenta, pero ¿cómo evaluar el contexto de ingeniería? Y ya veo y contexto. Pero como tú decías, Oscar, es detallar es muy bien por qué esta tarea va a llevarles de A al B, ¿no? Que es donde queremos que tú llegues, ¿no? El conocimiento, ¿no? Porque de otra manera es solo un título, un papel que va a tener al final, porque si uno hace sin saber los alcances. Bien, entonces también hablando de enfoque en el proceso, desarrollo continuo, acompañar el aprendizaje, proyectos grupales y también otro punto que evaluaciones frecuentes de bajo impacto. Esto me gusta, ¿no? Evaluaciones más sencillas, más cortas, que reducen la presión de evaluar, porque cuando se reduce la presión, ¿no? De la evaluación, el estudiante está más seguro de realizarla solo sin preocuparse, ¿no? Cuando es una evaluación que va al final calificar por todo el periodo o es una única evaluación que le califica o le aprueba o le reprueba en una asignatura, el estudiante tiene una tendencia a hacer valer más de este tipo de herramienta, de cuando este es solo un porcentaje de la nota, de la calificación, entonces lo hago yo y me escribo y tú vas haciendo verificando la evolución, ¿no? Bueno, otros puntos, ¿no? Evaluaciones personalizadas, ¿no? Entonces,
discutir también con los estudiantes, ¿no? Formatos que elijan, que les gusten. Es un trabajo en grupo, pero ustedes quieren que lo hagamos en grupos o randómicos o ustedes tienen ya los grupos, ¿no? Que les gustaría participar, ¿no? Fomentar el pensamiento crítico, los debates, los estudios de caso, las discusiones, la participación, incluso la participación, sea virtual o presencial, ¿no? En las interacciones que existen, ¿no? Entonces el uso del foro de discusión, por ejemplo, para que uno sepa quién son los estudiantes que están al tanto, quiénes están presentes, que están navegando, leyendo los contenidos. Entonces, a veces poner marcadores, entre comillas, ¿no? Un poco de contenido y después una discusión sobre este poco de contenido, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu percepción sobre este video? ¿Cuál es tu percepción sobre esta presentación? Dame tres líneas sobre la presentación, sobre el video de otro estudiante, ¿no? Hablar que ellos hablen entre ellos, comenten cosas de ellos, uno comenta el trabajo de otro, son digamos, cosas más naturales, ¿no? Que pueden pasar en una reunión, como Oscar me complementaba, como John ahí hace un comentario, una pregunta, ¿no? Entonces, esto interactúa de manera que es mucho más complicado utilizar herramientas y también es mucho más sencillo de hacerlos pertenecer a este grupo, ¿no? Entonces, estoy solo leyendo ahí como por ejemplo, la creación de algoritmos y aplicaciones computacionales, ¿no? Entonces, ahí lo que veo, me imagino, no sé si estoy bien, John, pero tú lo que dices, desarrolle una herramienta X o cree un algoritmo X y le pide a herramienta que lo desarrolle y el estudiante le envía, digamos, un código ya desarrollado. No sé si es esto, pero en este caso lo que sí hay que hacer es pedirle. Entonces, me explique lo que ha hecho, cómo ha llegado en esta solución, ¿no? ¿Por qué ha utilizado esta solución, no aquella solución? Ahí no hay mucho que hacer, sino debatir al estudiante, ¿no? O más que eso, si es posible en el caso que el estudiante tenga un conocimiento, la prueba puede ser bien. Entonces, si es así, tú vas justamente a evaluar el código de otro estudiante. Entonces, lo que haría de diferente en este código, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? O incluso pedir al estudiante, detecte si hay o no uso de inteligencia artificial en esto y por qué hay, ¿no? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Entonces, y además que la evaluación puede incluso no ser el código, pero la razón de la cual el estudiante defendió que es o no uso de AI. Entonces, más bien tú no descalifica por el uso de la solución, pero sí por evaluar que esto no fue hecho por un estudiante. Es decir, porque al final, te digo, ¿qué es más importante acá? Yo, una vez, en este caso, yo leí un caso de un estudiante bueno, de un profesional, de un trabajador, que su trabajo era encontrar errores en códigos, ¿no? Y lo hacía navegando. Pero desarrolló una herramienta que lo hacía automáticamente. Y pasaba, no sé, todo el tiempo en YouTube y la herramienta lo hacía. Y al final
al final la herramienta efectivamente encontraba los errores y la persona fue demitida, fue despedida porque no hacía su trabajo. Entonces, pero el trabajo estaba en hacer manualmente o encontrar errores, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Si uno te pide para que tú desarrolles un código, no sé, para minerar criptomonedas, y tú pides a la plataforma y al final existe y genera un programa, un ejecutable, y se lo hace y minera y encuentra, no sé. Entonces hay un poco de esto, ¿no? Pero voy a seguir y al final retomo porque ya esto ya está retomando otras preguntas ahí, ya veo que ya más alguien completó, entonces sigo acá y después volvemos a las preguntas y Oscar también me ayuda con las notas, ¿no? Entonces, estos son retos que tenemos, ¿no? Bueno, pero y también, entonces, ¿cómo podemos evaluar con la herramienta para cerrar? Entonces, podemos ahí, tenemos algunas ideas y qué maneras de evaluar utilizando, ¿no? Entonces, utilizando. Entonces, por ejemplo, simulaciones de conversaciones. Entonces, podríamos, por ejemplo, simular una conversación con alguien. Entonces, imagínate que tú estás en una discusión, en una discusión con Einstein, con Newton sobre la física. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Einstein y Newton? Entonces, pide a la inteligencia artificial que se comporte como si fuera Newton y que haga preguntas y que tú tienes que la contestar o que es una discusión, por ejemplo, posible, ¿no? Resolución de problemas complejos. Entonces, si realmente es un problema más complejo, por ejemplo, solo para decir algo, ¿cómo cómo se solucionaría el tema de las tajas que está, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Y cómo puedes utilizar herramientas de ya para hacer esto. Entonces, tú pides que el estudiante interactúe con la herramienta y traga soluciones. Pero no son soluciones que la propone la herramienta, sino que tú las construyas con base en discusión, ¿no? Aplicar tu conocimiento. Porque la herramienta te dice algo y tú dices, no, pero basado en lo que yo estudié acá, estas tarifas no pueden cobrar porque la China hace algo. Entonces, y al final tú presentas el histórico de la conversación. Esto puede ser una posibilidad, ¿no? Creación de trabajos en grupos donde la herramienta propone ayudar, ¿no? Entonces, cómo uno va construyendo, por ejemplo, cómo construir una presentación colaborativa con uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones, no? Bueno, y simulación de escenarios de la vida real, ¿no? Esto es muy posible, por ejemplo, en términos de la salud o en términos, por ejemplo, de la ingeniería, ¿no? Que se pide, no, tengo un escenario tal donde la construcción está hacia el norte, me gustaría saber sobre sombra, sobre luz, sobre el sol, sobre no sé qué, y basado en este escenario, ¿cómo desarrollo? Por ejemplo, en el caso médico, ¿no? Que la herramienta plantee una situación médica basado en un plano de estudio X y que el estudiante
haga el diagnóstico, así como en el legal, ¿no? Que, que la herramienta plantee una situación de tribunal del jury y nosotros hagamos la discusión. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo, ¿no? Este tipo de situación, ¿no? También podemos trabajar con la creación de rúbricas y retroalimentaciones muy, digamos, bien detalladas. La herramienta artificial, las plataformas de herramienta artificial nos ayudan a desarrollar rúbricas basadas en nuestros objetivos de aprendizaje, por ejemplo, en nuestros textos. Entonces, esto nos ayuda, por ejemplo, si tú tienes una actividad, por ejemplo, tema 3 trata sobre la creación de objetos de aprendizaje en la virtualidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el estudiante sea capaz de crear. Entonces, si tú pones los prompts correctamente y pide para la herramienta artificial te ayude a generar una rúbrica de evaluación, ella te ayuda a construir una rúbrica basada en esto. Siempre hay que revisar, siempre hay que trabajar, pero tú puedes tener una rúbrica que tú dices, un punto para que tú escribas el código, 2 puntos para que tú evalúes el código. Entonces, esto, como decía, ¿no? Te ayuda a poner calificación puntual, ¿no? A diseñar la rúbrica, ¿no? También nos ayuda con creación de videos, de contenidos, ¿no? De debate socrático, ¿no? De discusión, de información, de creación basada, supervisada con IA, ¿no? Entonces, yo creo que para cerrar, ¿no? Porque ya tomó un poco el tiempo, pero después también podemos, este es un tema que, como bien dice Oscar, está ahí caliente, ¿no? Y podemos también avanzar en esto, profundizar algún tema que después se genere de ahí. Pero transparencia es importante, ¿no? Que uno sepa claramente cuáles son los usos permitidos de la IA. Lo que sí puede, lo que no puede. Porque decirles que no se puede usar no es posible. Lo que sí hay que decir cómo se la puede usar, ¿no? La importancia de la evaluación formativa, ¿no? Que no sea un producto final que se construya, pero varias veces, ¿no? La autoría responsable, ¿no? Entonces, como crear y citar de manera ética, ¿no? Que es un reto que tenemos hoy, con lo del plagio, se transfiere ahora para la herramienta, entonces lo mismo, ¿no? Evaluar las habilidades superiores, ¿no? El pensamiento crítico, la creatividad, la posibilidad de contextualizar las situaciones, ¿no? Y la pedagogía adaptativa, ¿no? Se flexibilizar y se utilizar de las herramientas tecnológicas que existen, ¿no? Entonces, un poco el reto del juego, esta adaptación del juego docente en la era del ChatGPT es la adaptación estratégica, ¿no? Adaptar métodos tradicionales y innovación tecnológica, ¿no? A establecer estos límites y enseñar el uso crítico, ¿no? Hacer de la herramienta un aliado y no un enemigo, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que me gustaría dejar como un mensajito, ¿no? El desafío de enseñar con es nuestro rol fundamental hoy, ¿no? Es utilizar con criterio y con ética, ¿no? No solo evaluar, pero enseñar el uso, ¿no? No solo en el proceso evaluativo. Bueno, Joao, esto desde luego suscita preguntas y ya hay algunas que incluso han estado en el chat. Particularmente quisiera que respondiéramos, bueno, todas son muy importantes, algunas incluso
las hemos estado comentando precisamente en el chat. Y el profesor Iván Mauricio nos comenta algo que yo creo que es digamos, un sentir de los profesores, y es cómo sabemos que necesitamos hacer evaluaciones más robustas. Eso definitivamente es un punto. Ya no podemos decirle solamente al estudiante, hazme un ensayo de 200 palabras para evaluar si tiene el criterio o no. Se necesita crear, como tú lo has dicho hace un momento, rúbricas, poner en escenario, en situación lo aprendido para ver cómo reacciona el estudiante. Y el profesor Iván Mauricio nos dice, bueno, pero si tenemos que diseñar esto considerando las limitaciones del tiempo, esto toma mucho tiempo diseñar, digamos, en ese sentido, esas evaluaciones, pues estaríamos ahí como frente a un conflicto, ¿no? Un dilema, si nos dedicamos a preparar la evaluación o a enseñar. Entonces, ¿qué podemos decir? Y esto también invito a los compañeros también para que aporten en el chat al respecto. Y había una mano levantada también allí, pero bueno, primero respondamos esta en estos últimos 2 minutos que nos quedan del café digital. Joao, cómo podemos Sí. equilibrar esto Bueno, si me dedico a enseñar o me dedico a crear las ujú. evaluaciones? No hay una respuesta sencilla para eso. Estoy de acuerdo que sí, nos toma tiempo. Lo que más me gusta tener en cuenta es que evaluar es medir si el estudiante alcanzó el punto que nos gustaría llegar. Entonces, lo que sí está acá no es crear evaluaciones complejas. Lo que me gusta más es una actividad, y ahí los que son de la pedagogía sí ya saben un poco más. Lo que me gusta más es cuando planteamos nuestro plan de estudio con claridad, um, los objetivos de aprendizaje, o sea, las habilidades y competencias, cómo lo trabajen, pero competencias medibles. Porque una vez que tenemos competencias y habilidades, objetivos de aprendizaje medibles, resultados de aprendizaje medibles, ¿no? Entonces, este tiempo sí me dedico siempre antes. ¿Qué es que yo quiero cuando yo tengo con esta presentación? Mi presentación acá, por ejemplo, que yo me gustaría les dar un apañado general, ¿no? Les dar un panorama, una visión de pájaro, no es enseñarles la herramienta, ¿no? Entonces, cuando yo me propongo a darles una mirada tradicional más general, ahí la evaluación hace sentido que esté cuadrada con esto. Entonces, cuando yo tengo varios objetivos de aprendizaje o bien descritos los objetivos de aprendizaje, yo puedo disminuir y como decía, cortar esto en pequeñas evaluaciones, lo que sí resultaría en evaluaciones que se pueden retroalimentar más rápidamente. Entonces, cuando tú generas una evaluación, por ejemplo, de trabajo que es una presentación, ¿no? No necesariamente la retroalimentación puede ser de toda el trabajo, tú que puedes de toda la lectura, pero sí del contexto general. Entonces, tú, tú logras viendo la presentación, teniendo el texto, una agilidad en el proceso evaluativo del estudiante. Y cuando tú no cargas toda esta evaluación en una sola, toda esta calificación en una sola evaluación, no es tan importante si tú la evalúas como un punto o 0,8, entonces tú ya tienes unas rúbricas más claras ahora, cuando tú tienes una sola evaluación, sí es importante que tú la leas porque tú puedes comprometer toda la evaluación del estudiante en una sola evaluación. Por eso le digo, no es sencillo, pero teniendo objetivos de aprendizaje medibles y evaluaciones puntuales, tú puedes generar evaluaciones puntuales que puedes calificarlas con más sencillamente, de manera más sencilla, más rápidas
darle retroalimentación y, y esto también sirve de guión para el estudiante del camino que no, acá tú no estás tan bien, tiene que robustecer esta o esta habilidad. Entonces, un poco esto. Pero sí, um, lo que yo hago también es con la práctica, es siempre hacer evaluaciones y aquellas que siempre todo el semestre voy cambiando y arreglando de manera que esta me tocó mucho tiempo, me tomó muchas, no me sirvió tanto, entonces arreglando un poco, pero sí es un reto que tenemos equilibrar, enseñar y evaluar al mismo tiempo, ¿no? Así es, Joao. Y yo quiero ya en el final de nuestro café digital de hoy retomar el comentario del profesor Olver, quien nos dice con mucha razón que todo esto plantea una reflexión que es muy necesaria, que es reflexionar sobre la didáctica evaluativa dependiendo de la naturaleza de los objetos de estudio. Por ejemplo, una forma es la evaluación de una producción textual, otra la del diseño de algoritmos, otra la del razonamiento. En fin, es muy importante que según las situaciones, los objetivos que tú has mencionado, los objetos de aprendizaje, también hay que de manera muy concienzuda decidir cuál va a ser la manera y el medio como vamos a lograr evaluarlo, porque no todo se puede evaluar ni con selección múltiple, ni con un ensayo de 500 palabras, ni necesitamos llegar a esos puntos que nos permitan hacer esa evaluación. Y allí, digamos, que si bien es cierto, esto implica tiempo, creatividad, pensar en cómo vamos a interactuar, pues va a ser la manera en que también nosotros vamos a responder de una manera más efectiva a todos estos desafíos. Y como lo vamos a ver en 15 días, en este proceso, pues también, claro, uno dice, más trabajo, menos tiempo. ¿Cómo nos podemos apoyar? Pues la inteligencia artificial también juega a nuestro favor con las herramientas que pone a nuestra disposición para lograr agilizar un poco ciertos procesos de evaluación sin que con ello renunciemos nosotros tampoco al aspecto de la evaluación crítica que se necesita. Pero eso lo vamos a ver en el café digital dentro de 15 días, Joao. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ya sé que estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero les agradecemos a todos ustedes, estimados profesores, al respecto. Es más, yo los desafío a algo. Como esto es un tema que está todavía abierto, existen todavía tantas situaciones, yo les animo a que nos escriban. Me pueden escribir al correo, a mi correo, a oguzman@guau.edu.co. Les propongo que nos planteen sus inquietudes, sus casos, incluso también sus experiencias. De modo tal que en 15 días que nos veamos podamos, no sé, Joao, si te parece bien, apartar un tiempo como para mirar estas preguntas, respuestas, porque hoy nos quedó faltando tiempo, y también para evaluar experiencias de algunos profes que de pronto han resuelto ciertas cosas con el asunto de la IA. Entonces me parecería supremamente importante que Genial. tuviéramos esto para la próxima vez que nos veamos. Hola, hola. Perfecto, sí, te escuchamos Ah, y ya. estoy totalmente de acuerdo. Sí, listo. Bueno, es que veo que mi cámara se congeló. ¿Ustedes me están oyendo bien? O mi Webex Sí, sí, está. te escucho. Sí, profe, sí. Ah, bueno, Sí, perfecto. señor. Sí, Sí, todo sí. muy bien. Ah, bueno, listos. No, pues, estimados profes, entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Seguiremos avanzando en este tema, seguramente un tema en el que iremos también desarrollando posibilidades y propuestas a partir de lo que ustedes mismos nos planteen, estimados profes. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en 15 días y por favor, Ahora sí se fue, ¿no? Sí, ahora sí se desconectó. Profe, muchas gracias. Chao. Gracias, saludos a Muchas todos. gracias a Feliz todos. tarde. Hasta Gracias. luego. Saludos a todos. Muchas gracias.
Bueno, profes, muchas gracias, qué pena. Se me cayó Webex, pero ya aquí finaliza la reunión. A todos muchísimas gracias por su asistencia. Listo.